Oyentes, es así, esos son los hechos punibles por los cuales hoy debían ser juzgados Oscar González Gar y su hijo Oscar González Chávez. El abogado Claudio Lovera ha solicitado la posposición de este juicio oral y público teniendo en cuenta la situación, el estado de salud, en este caso principalmente Oscar González Gar, quien se encuentra internado en un sanatorio privado. Por su parte, los fiscales Francisco Cabrera y Rodrigo Cigarribia han solicitado la constitución de un médico forense a fin de saber específicamente en cuánto tiempo podría estar en mejores condiciones Oscar González Dar y así fijar una fecha de juicio oral y público. Y si esto se prolonga y se recupera en este caso Rubén González Chávez, inclusive digo bien, hablan de que esto se podía desdoblar, que sea juzgado el hijo, quien se encuentra, vamos a decirlo de alguna manera, en mejores condiciones y posteriormente, una vez que esté en condiciones, Oscar González Dar. Así que vamos a ver qué es lo que resuelve el Tribunal de Sentencia, presidido en este caso e integrado por los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y también Jesús Riera. Vamos a ingresar también y conversar con su abogado, quien se encuentra aquí. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal se encuentra, doctor Claudio Lovera? Es mejor saliendo de a poquito, o sea, ya saliendo de la parte viral, ahora recuperando el pulmón. Con relación al estado de salud, ¿cómo se encuentra el señor Oscar González? Él desde el día viernes se encuentra internado en un centro asistencial. Una de las constancias que nos proporcionaron los médicos tratantes señala una neumopatía vinculada con el COVID y hasta el día de la fecha él sigue internado. O sea, que esto podría prolongarse de que él se encuentre bien para poder iniciar. Y las reglas reclaman que la persona físicamente se encuentre disponible para efectos de poder llevar adelante el juicio. Tenemos la expectativa de que se actuó a tiempo respecto a su estado de salud, entonces ojalá no se complique y creemos que eso va a ser así. Entonces oportunamente, y no creo que demore mucho tiempo en restablecerse del cuadro. Sobre el posible desdoblamiento del juicio, ¿cuál sería la posición de la defensa? Y eventualmente no tendría mucho sentido si nosotros observamos el ofrecimiento probatorio realizado por el Ministerio Público y el volumen de pruebas, generaría un desgaste procesal totalmente innecesario e ilógico. Ahora, el Ministerio Público planteó, de hecho, su hipótesis sobre la base de ambos. Podemos observar inclusive que el ofrecimiento probatorio que hizo no diferencia a lo que son cada uno de los acusados. Bueno, yo creo que sería una cuestión, una dilapidación de procesal y de tiempo respecto a todo. Muchas gracias, el abogado Claudio Lovera. Vamos a acercarnos también a los agentes del Ministerio Público. Bueno, doctor Rodrigo Cigarribia, el doctor Francisco Cabrera. Bueno, sobre la posición del Ministerio Público, han solicitado, doctor Francisco Cabrera, la constitución de un médico forense. Así es, efectivamente hemos constatado que existe documentación oficial, ¿verdad? Y ya debidamente diligenciada ante el Ministerio de Salud que nos permite conocer el estado de salud de los acusados. Sin embargo, consideramos también prudente que un médico oficial, ¿verdad?, del Poder Judicial se constituya y pueda examinar personalmente el estado y la condición de salud de los mismos para también conocer eventualmente cuándo podría darse su evolución y así continuar con el juicio oral. Actualmente existen condiciones que impiden la participación de uno de los acusados por lo menos en el juicio, pero nosotros consideramos que por una cuestión estratégica y considerando la magnitud del caso, que ambos acusados estén presentes en el juicio y que se desarrolle el mismo en una sola audiencia. Entonces consideramos prudente esperar ese informe, aguardar su evolución y ya una vez que podamos continuar sin interrupciones, que el mismo se desarrolle enteramente. Entonces se hablaba de un posible desdoblamiento del juicio si es que el señor Oscar González Dar no se recupera de manera pronta. Efectivamente, la norma procesal prevé una situación como esa, ¿verdad? La del desdoblamiento de los juicios
pero a criterio nuestro, como te mencioné recientemente, y atendiendo también el caso en particular donde existe por lo menos uno de los hechos punibles que se encuentran conexos, ¿verdad? Que es el de lavado de dinero, que la audiencia se desarrolle en un solo acto para los dos procesados, ¿verdad? Eventualmente cabría el análisis conforme vayan evolucionando o tengamos una noticia más actualizada sobre el estado de salud de los mismos, analizar esa posibilidad, ¿verdad? Pero en principio consideramos oportuno la realización de una sola audiencia por los dos acusados. Con relación a la acusación del Ministerio Público, ¿qué sostiene con relación a estas dos personas? Y ambos están acusados por 3 tipos penales, ¿verdad? Por declaración falsa, atendiendo su presentación efectuada ante la Contraloría General de la República, por enriquecimiento ilícito, atendiendo que los mismos eran funcionarios y existe una falta de correspondencia entre sus ingresos reales con los ingresos declarados oficiales. Y luego también por el hecho de lavado de dinero, es sí donde el caso principal versa sobre una constitución de una sociedad anónima que se encarga de la adquisición de inmuebles y sin que tenga fuentes de ingresos lícitas conocidas y declaradas. ¿De cuánto alrededor hablamos? No te quiero mentir porque no tengo en mente las cifras, pero estamos hablando de miles de millones de guaraníes, ¿verdad? Por ese motivo también, y ante la complejidad del caso, en donde existen muchas pericias, existen muchas operaciones financieras que tienen que ser analizadas, que consideramos que la audiencia se deba desarrollar en un solo acto y en forma ininterrumpida, ¿verdad? Que favorecerá a que también los jueces puedan constatar por medio de su sentido y en forma directa, preservando los principios de inmediatez y mediación, todas estas pruebas. Bueno, doctor, aprovechando también la ocasión con relación a la decisión del Tribunal de Sentencia de, en este caso, absolver a 3 acusados por la compra irregular de tierras de San Agustín, ¿su posicionamiento del Ministerio Público va a apelar? Sí, bueno, realmente estaremos expectantes de la resolución de la sentencia definitiva que será leída el viernes, ¿verdad? Claramente nosotros estamos en desacuerdo con la decisión tomada por el tribunal, ya que hemos sostenido la acusación y a nuestro criterio la misma posee todos los elementos para condenar. Ingresa al Tribunal de Sentencia, así que vamos a ver qué es lo que, vamos a escuchar qué es lo que resuelve con relación al pedido del Ministerio Público y también ver si es que vamos a escuchar lo que manifiesta. Ok. Y ha resuelto la posposición del presente juicio oral y público, ha ordenado enviar todos los antecedentes médicos presentados por la defensa al médico forense de turno del Poder Judicial a los efectos de la corroboración de las sustancias que fueron presentadas y para que el mismo se expida sobre el estado clínico a los efectos de que el mismo pueda determinar o que se pueda determinar realmente con su informe la posibilidad de la realización del presente juicio oral y público por medios telemáticos. Para lo mismo, el tribunal habilita al médico forense a realizar todos los actos que el mismo considere necesarios para el cumplimiento de sus cometidos. Por otra parte, el tribunal considera y señala que la defensa debe presentar en el plazo de 24 horas todos los estudios clínicos y laboratoriales de los procesados con los que cuenten, a los efectos, ¿verdad?, de que estos puedan ser remitidos al médico forense, como dije, para su análisis. A los efectos, ¿verdad?, de que estos puedan ser remitidos al médico forense, como dije, para su análisis pertinente y en el plazo de 24 horas, por favor, a la defensa. Muy bien, no pudiendo realizar, ¿verdad?, el día de hoy por estas circunstancias el presente juicio oral y público, se ordena su posposición y, bueno, a los efectos de poder señalarlo posteriormente en el menor tiempo posible.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias, señor presidente. A este juicio oral y público, el inicio de este juicio oral y público, y ya se ordena también la constitución del médico forense a fin de determinar esta lista de salud de Oscar González Jaro. Vamos a seguir hablando con relación al caso de San Agustín también con el doctor Francisco Cabrera, un caso que se va a conocer el día sábado. Culminaba más de 6 meses de juicio oral y público para Milciades Duré, quien es miembro del Parla Sur también. Bueno, doctor, decía que van a analizar apelar esta decisión del Tribunal de Sentencia presidido por el juez Juan Pablo Mendoza. Y bueno, como te dije, primeramente es necesario que poder acceder al documento íntegro de la sentencia, ¿verdad? Y analizar si existe algunos vicios que nos permitan a nosotros cuestionar dichos fallos, ¿verdad? De entrada, como te manifesté, nosotros no estamos de acuerdo con la posición del tribunal. Nosotros consideramos que existían elementos suficientes para establecer la existencia del hecho punible. Y bueno, solo nos queda esperar la sentencia y para analizar cuáles son los motivos del fallo y la motivación que tuvo y posteriormente realizar la apelación correspondiente. ¿Qué alegó el tribunal, doctor, para absolver a... En síntesis, brevemente te comento que lo que establecieron es que las tierras son aptas para la reforma agraria, ¿verdad? El juicio versó sobre tanto el precio de las tierras como su capacidad agrológica para que sea utilizado, para que cumpla con los fines del INDER, que es la inserción a la economía nacional del campesinado. Nosotros verificamos, contábamos con pericias realizadas del suelo, en donde estableció la pobre condición agrológica de la misma, su condición de esteral, en donde si bien existían áreas donde se podría realizar algún tipo de cultivo, las mismas no superaban el 20% del inmueble. Por ende, nosotros consideramos que esa compra fue inútil a los efectos de los fines de la reforma y por ende causó un perjuicio patrimonial a la institución. El INDER tiene unos fines específicos establecidos tanto en su norma de creación como en el estatuto agrario, y la institución no debe separarse de esos fines, ¿verdad? Usted mencionaba que hay pericias, trabajos inclusive de campo que demostraron que esas tierras no son aptas para la reforma. Sí, el trabajo pericial realizado, al menos uno de ellos es bastante contundente y bastante amplio. Hace una explicación detallada de la calidad del suelo, de los diferentes tipos de calidad de suelo, porque estamos hablando de unas 5.700 hectáreas. Y como te digo, el gran porcentaje, superior a la mitad, casi un 80%, son de condiciones pobres. Si bien no existe terreno inútil para el ser humano, ¿verdad? Cualquier terreno puede ser adaptado y puede ser modificado, pero para los fines de la reforma agraria, dicho terreno no es apto. Por lo menos eso fue lo que consideramos nosotros en nuestra acusación y lo que sostuvimos a lo largo del juicio, y lo que para nosotros demostraba esa pericia y también inclusive la constitución realizada en el lugar evidenció dicha condición. Sin embargo, el tribunal consideró que a partir de esa constitución pudo verificar que el terreno era apto y que era útil para la reforma. Entonces, tendremos que analizar los fundamentos y ver cuáles son los motivos que encontramos para la apelación del mismo. Muchas gracias al fiscal Francisco Cabrera. Entonces, hablando con relación a este caso que se va a conocer el día sábado, donde el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Laura Ocampo, Juan Pablo Mendoza y Fabián Weinsensen, resolvió por unanimidad absolver al parlaciliano Milciades Duré, a Mario Echeverría, Justo Gamarra y Víctor Blanco en el caso que investigaba el perjuicio de más de 60.000 millones de guaraníes en el INDER. En este caso tierras que fueron adquiridas y que según sostiene el Ministerio Público no son aptas para la reforma agraria. Es importante mencionar que en este caso se encuentra con rebeldía y orden de captura Luis Ortigosa, quien era titular del INDER en ese entonces, Marcos y teleoyentes. Sí, ese mismo tribunal fue el que absolvió a
Fernández Lidman. Sí, señor. El mismo tribunal. O sea, en menos de un mes, ese mismo tribunal absuelve dos casos bastante Emblemáticos. emblemáticos de corrupción pública, ¿verdad? Sí, Ahora señor. hay que ver si el Ministerio Público realizó correctamente su trabajo. En el otro caso teníamos la exposición, creo que hasta podíamos llamarle brillante, del por qué absolvían diciendo que era un hecho antijurídico el que presentaba al Ministerio Público ante ese tribunal. En este caso todavía no se tienen los argumentos del tribunal. No, el doctor Juan Pablo Mendoza, o sea, yo quise hablar con él el día sábado y se comprometía a conversar hoy para conocer los argumentos de su absolución. Ah, qué bueno. Vamos a tener entonces el argumento del doctor Juan Pablo Mendoza, que es bastante cordial con los medios de comunicación para explicar su posición. Y fue unánime también la decisión. Unánime. Unánime, sí, sí. Sí. Y bueno, entonces, este tribunal de ahora, el que suspende el inicio, el que posterga el inicio del juicio oral, está compuesto por Yolanda Portillo, Jesús Riera y Yolanda Morel. Sí, tribunal especializado. Especializado, sí, tribunal especializado. Muy bien, excelente. ¿Algo más, Perla, por ahí? En breve vamos a estar con otras de las audiencias fijadas para el día de hoy. Sí, hoy teníamos agendado 4 o 5 temas bastante interesantes. Sí, señor, vamos a trasladarnos hasta ese lugar. Ok, gracias, Perla. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Bueno, se suspende entonces el inicio, se posterga el inicio del juicio oral y público al ex senador Óscar González Daer y a su hijo Óscar González Chávez. 3 tipos penales: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. El fiscal que estaba en comunicación con PDS, por el imperio de la ley, decía que a ellos no les parece correcto el desdoblamiento del juicio oral, puesto que el cúmulo probatorio, veremos si es así, que tiene el Ministerio Público versa sobre ambos, específicamente y más aún en el tema del lavado de dinero. Entonces no ve tan conveniente desdoblar el juicio oral. Lo mismo decía, o básicamente lo mismo decía, el defensor de Óscar González Daer y su hijo, el doctor Claudio Lovera, que no veía con buenos ojos que se desdoble el juicio oral, puesto que sería en vano, porque el cúmulo probatorio presentado por el Ministerio Público o las pruebas presentadas por el Ministerio Público versan sobre ambos. La misma prueba es para Óscar González Daer y la misma prueba es utilizada en contra del hijo, Óscar González Chávez. Por otro lado, el Ministerio Público, el fiscal Francisco Cabrera, hablaba